Ahora veremos la multiplicación y división de expresiones algebraicas fraccionarias. Como el concepto bien lo dice, para multiplicar o dividir dos expresiones fraccionarias algebraicas, se procede del mismo modo que con las fracciones. ¿Qué significa esto? Que yo para resolver la fracción p sobre q y multiplicando a la fracción r sobre t, lo que debo hacer es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Mientras que si tengo una división, como procedíamos usualmente con la división de fracciones, lo que debemos hacer es invertir nuestra segunda fracción, es decir, dar la vuelta y transformar nuestra división en una multiplicación. Es decir, para resolver multiplicaciones y divisiones, lo único que tenemos que tener en cuenta es el concepto y procedimiento que usábamos para hacer las operaciones con las fracciones. Veamos un ejercicio y un ejemplo. Tenemos la multiplicación de la primera fracción por la segunda fracción. Como es una multiplicación, debemos hacerlo numerador con numerador y denominador con denominador. Para hacer el común denominador de esta operación, lo primero que debemos hacer en nuestro cálculo auxiliar es, como veníamos realizando, la reducción de la expresión de cada una de las numeradores y denominadores a la factorización. Es decir, aquí nos damos cuenta que nuestro factor común es 10 y que lo que nos quedará dentro de los paréntesis es x menos 1. 10 por x, 10x y 10 por 1, 10. Debemos escribir en nuestro numerador ya nuestra expresión factorizada. El primer término es 10 por x menos 1, que lo multiplicaré por x más 3. Como no lo puedo reducir factorizando, me quedará como está. Ahora resolveremos la otra expresión, que es x al cuadrado menos 9. Como ya hemos visto anteriormente, es una diferencia de cuadrados que se transforma en el producto de una suma por una resta de las bases que están elevadas al cuadrado, que sería x menos 3 por x más 3. O al revés, x más 3 por x menos 3. Entonces nos quedará x menos 3 por x más 3, que es exactamente lo mismo en nuestra primera expresión, por la tercera expresión que puedo factorizar, que es 5x menos 5, teniendo en cuenta que el factor común sería 5 y la expresión adentro nos quedaría 5x menos 1, por entonces 5x menos 1, para que al final pueda simplificar las expresiones comunes, que en este caso sería x menos 1 con x menos 1, y aquí he cometido un error de no copiar bien el signo del más 3, por lo que me quedaría la expresión para cancelar x más 3 con x más 3, para que la solución final en mi expresión sea 10 como numerador sobre x menos 3 como denominador, teniendo en cuenta que esta sería nuestra solución final. Otro ejemplo que podemos ver es con una división. Nos conviene hacer primero que nada la factorización y transformarlo a producto, invirtiendo, por supuesto, el numerador y el denominador. Como verán en el primer ejercicio, el factor común, si trabajamos en nuestro cálculo auxiliar para hacer cada una de las expresiones bien prolijas, teniendo en cuenta todos los términos y los signos, veremos que el factor común es el 4x. Si saco el 4x en cada una de las expresiones, me quedará x dentro del paréntesis menos 2,
porque al hacer la propiedad distributiva, obviamente vuelvo a obtener 4x cuadrado menos 8x. Entonces, mi primera expresión simplificada me queda 4x por x menos 2. La segunda expresión, que es 3x más 3, nos quedará como el factor común 3, para que dentro del paréntesis me quede x más 1, es decir, 3 por x más 1. Mientras que nuestra división ya se ha transformado en multiplicación, entonces el primer factoreo que voy a realizar será el de x al cuadrado menos 1. Si lo factoreo al x cuadrado menos 1, me doy cuenta que es una diferencia de dos términos elevados al cuadrado. Es decir, se transforma en la suma y en la resta de las bases multiplicadas. X menos 1 por x más 1. Este denominador va como numerador. X menos 1 por x más 1. Es una diferencia de cuadrado. El último término que debo factorear es un trinomio, x cuadrado menos 4x más 4. Como ven, en estos tres términos los cuadrados perfectos sería x y el 2, que se transforma en un cuadrado de binomio. El signo que va en el medio es justamente del término que no usamos. Como verán, el duplo del primero por el segundo nos da el 4x del término que no estamos usando en la base. Entonces nuestro signo será el menos 2. Aquí me va a quedar x menos 2 elevado al cuadrado. Sería correcto decir que el menos 2 es el que está elevado al cuadrado y el que nos da 4. Es por eso que el signo de la expresión del término que no está elevado al cuadrado nos queda como menos 4. Ahora bien, cuando ya hemos simplificado y ya hemos transformado nuestra división en multiplicación, invirtiendo la segunda fracción, nos queda solamente simplificar. ¿Qué términos comunes tienen? Por ejemplo, está x más 1 con x más 1. Y tenemos el x menos 2 elevado al cuadrado y aquí una sola vez. Entonces aquí puede irse completamente, mientras que aquí quedaría 1. Entonces, el 4 y el 3 no se pueden simplificar, no hay ninguna x también suelta, lo que nos quedará como solución el 4x por x menos 1, todo dividido entre 3 por x menos 2, porque quedaba elevado a la 1. Y el 1 nunca se anota. Es por eso que la solución final de nuestra expresión sería la que acabamos de ver. Deberán realizar los ejercicios propuestos en esta actividad en donde hay multiplicaciones y divisiones, como también los que se proponen en la actividad 62. En los lugares donde no aparecen los símbolos, como en este caso, hay una multiplicación. Multiplicación y multiplicación. Cuando haya división se nota claramente los dos puntitos. Podemos resolver a modo de ejemplo el ejercicio F, que parece un poco más largo, pero lo dejaremos pendiente para otra oportunidad, dado que hay una resta, para cuando terminen de ver el tema. Si ustedes se resuelve el ejercicio C, que tiene 3 expresiones, no es ni más ni menos que efectuar sucesivamente los casos de factoreo e ir simplificando. En este caso, el primer ejercicio no se puede factorizar, queda como está, x sobre x menos 1. Por, si factorizo x a la cuarta menos 1, sé perfectamente que es una diferencia de cuadrado que quedaría x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1, porque las bases serían el 1 y el x al cuadrado. Ahora bien, esta se puede factorizar nuevamente.
quedando en x menos 1 por x más 1. Y así multiplicada por el término que nos quedaba de la primera factorización. Entonces, en la segunda división estamos viendo que el factoreo completo sería el término x menos 1 por x más 1 por x al cuadrado más 1. El factoreo de la segunda división nos daría x al cubo más x al cuadrado, un factor común de x al cuadrado, mientras queda dentro una x más 1, porque al efectuar la propiedad distributiva volvemos a obtener el término. Es decir, nos queda x al cuadrado por x más 1. En la última expresión fraccionaria, en el numerador no podemos hacer ningún factoreo, pero en el denominador sí, sacar el factor 2 y nos quedaría la expresión x más 1 dentro del paréntesis. Ahora bien, una vez que tenemos ya reducido a factores comunes y no comunes, podemos simplificar lo que se repita. Creo que se han dado cuenta perfectamente que los términos que se repiten, por ejemplo, es x menos 1 con x menos 1, x más 1 con este otro x más 1, el x al cuadrado con el x al cuadrado. Por lo que estos dos términos no podemos simplificarlos porque este tiene un x al cuadrado y este no, entonces nuestra solución final es x por x al cuadrado más 1, todo esto dividido entre x más 1. Esto sería nuestro ejercicio resuelto. Deben trabajar todas las actividades de la 62 y las actividades de la 61 que en este caso que están para resolver.